Bueno, entonces, como les decía, voy a hacer algunas aclaraciones en relación al aula, para que ustedes estén ahí. Estoy muy contenta porque ya se registraron muchas, pero muchas eh, visitas en la. Está Profe, no muteada, tiene profe. audio. Terminar la grabación. Bueno, ahí voy, Esto es lo que va a quedar ahora. Ahí voy. Comparto la pantalla, no sé qué me pasó, que no podía silenciar. Bueno, entonces, ahí ustedes van a encontrar en el aula, ¿sí? Esperen que yo voy a regresar porque estoy en administración, que es donde yo armo los archivos. Fíjense lo complejo que es, yo se lo estoy mostrando para que ustedes vean todo este trabajo que lleva mucho tiempo. Entonces van a encontrar las clases. En la presentación, como ustedes vieron, hay una categoría que habla de la carpeta didáctica o la matriz de la propuesta de enseñanza. Esto es la carpeta didáctica. Entonces, ustedes ahí se tienen que bajar la primera hoja, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa? Está googleada a un drive que es abierto, como les decía, que está en el mail de ULU. Esa fue la complicación, que yo pensé que iba a ser algo positivo, pero no lo fue. Entonces, yo ahí subí todos los archivos, ¿para qué? Porque si no tengo que subir archivo por archivo y tomarme una categoría, entonces me fue más simple colocar el drive. Pero me di cuenta que cuando abrí la matriz, alguien la había llenado y usó el blanco de la matriz, con lo cual ahora si ustedes la bajan tienen que borrar todo. Entonces ahora lo vamos a volver a hacer. En este drive ustedes tienen la explicación de la construcción de la primera hoja por si a alguno no le quedó claro en la primera parte o necesita repasar. Es un audio, está muy bueno. El año pasado los chicos me felicitaron por este audio. Por ahí a ustedes les sirvió o no, pero fue en un momento donde la pandemia nos agarró de sorpresa y bueno, sirvió como para que ellos entendieran, ¿sí? Después tienen esta planilla de trayectorias que la voy a abrir, que es lo que llamábamos antes la hoja de firma, ¿sí? Esta planilla de trayectoria es un insumo para ustedes para la evaluación final, junto con la otra evaluación que va detrás de la planilla de la secuencia didáctica. Entonces, es muy importante que ustedes completen estas planillas, que la tengan al día, y esta planilla de seguimiento, de trayectoria, acá quedó mal, porque era de trayectoria, después le vamos a sacar esta palabra, que no me gusta. Ahí ustedes completan, firman y dan fe que fueron a la escuela, ¿sí? Entonces, acá, como estábamos, ¿se acuerdan que estábamos en la bimodalidad y ahora estamos en la presencialidad y vamos cambiando constantemente? Esto quedó algo que no va, que serían las clases no presenciales. Esta columna ustedes la van a obviar, salvo que en la escuela, quizás todavía alguna escuela, que creo que ninguna ya, tenga algún online o tenga algún asíncrono, ¿sí? Y que reemplace esa semana por algún presencial. Entonces ustedes van, colocan acá el año que les tocó dar, que siempre va a ser el mismo en este caso, sus destinatarios, el día que van a la escuela, el mes, y ponen una cruz. Si fue presencial, presencial. Si no se dio la clase, porque pasó algo, van a poner recupera, y la van a volver a copiar en el siguiente red. Puede ser que falte la maestra y que no estén los chicos. Entonces ustedes llegan y no pudieron dar la clase. Puede ser que lleguen y el profesor de educación física no está, pero sin los chicos, pero ustedes no pueden dar clases sin el profesor. ¿Ok? Entonces esto hay que ir registrándolo, porque viernes el día a día, después te olvidas. El tema, que fue como el principal de la clase, alguna palabra que te recuerde qué pasó en esa clase, y en este caso, que si diste la clase vos practicante, acá vas a poner mínimamente para ir recordando algunas cosas que aprendiste en ese mismo momento para que no se te vaya. La firma del profe de la escuela, ¿sí? No le hagan firmar todos juntos porque la verdad que es bastante tedioso para el profesor tener que firmar todos juntos. Traten de hacerlo cuando van, día por día, ¿sí? Bien. Y acá, esto es en orden cronológico. Todo acá tiene que estar todo en orden cronológico. Exacto, hasta el último día. Acá salió mal esta, no sé por qué, miren.
Estoy mirando que salió mal, la voy a mejorar. Bueno, observaciones del profesor después, que si llega a ir, el profe después les deja una sugerencia. Es que realmente los profes son de hablar mucho, ¿sí? Pero yo les voy a tratar de indicar que pueden escribir ahí como para recordar. Bueno, fíjate lo que te pasó hoy, una pequeña sugerencia. Y al final va a ser la nota final, lo que va a terminar siendo su nota de prácticas. Va a quedar en esta hoja. Entonces es muy importante que la completen y que no se olviden de tenerla en una carpeta o tenerla ahí en mano cuando van a la escuela para no olvidarse de completar. ¿Ok? Bien, seguimos. ¿Alguna pregunta de eso? Bueno, entonces, esperen que cierro esta, volví a compartir. Vamos Profe, a la otra. Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? yo, Mauricio, tengo una pregunta antes que Dale, siga. Mauricio, dale. Ahí donde tiene que firmar el profesor, ¿tiene que ser el profesor de la escuela donde vamos? Claro, el profesor que te toca a vos, el de tu grado, ¿sí? Y Ah, después no. abajo, el profesor de la UNUCIVA te puede firmar también, ¿sí? Pero estaría bueno que te firme tu profesor de la escuela. Vamos a suponer que vos fuiste y no estaba tu profesor de la escuela. Entonces vos ponés práctica suspendida, profesor ausente, y le haces firmar a la directora, ¿sí? O algún personal responsable que te testifique que el profesor no estaba, ¿ok? Pero intentá que esto sea como una tarea administrativa que no se olviden de cumplir porque es importante, ¿sí? Hay profes que lo tienen más en cuenta que otros, ¿vieron? Ustedes van a ir observando esas cosas, pero no se cuelguen porque después se olviden y la verdad es que es un garrón a un profesor tener que firmar 5 días seguidos. ¿Mm? Claro, mi pregunta era que a nosotros, con mi pareja, nos firmó la profe del práctico, no la de la escuela. Bueno, está bien, no importa, que esté la firma, ¿sí? Esté la firma ahí. Pero Genial. yo estoy hablando más que nada por los que van a la escuela del Estado, que los profes no van siempre, vienen ahí como reglas diferentes. Bueno, entonces, después sigue la guía de la construcción de objetivos y propósitos, por si alguno todavía tiene dudas, tiene ahí el escrito, que esto también está subido y linkeado con la unidad y con la clase. Pero para que nadie diga no lo entendí. Ahí tienen los verbos, ¿se acuerdan? Esa lista de verbos para usar, etcétera. El Power, que también guía la construcción de objetivos, por si alguno se perdió, y después la carátula. La carátula es importante porque eso va a figurar, digamos, la firma del profesor y va a constatar que vos hiciste las prácticas, ¿sí? Y la matriz, que fue el problema que se armó. ¿Sí? Yo la voy a abrir para que ustedes vean la diferencia. Yo ahora armé otra, la tengo ahí abajo, la estoy reconstruyendo ahora. Dos problemas que sucedieron que yo no me daba cuenta, que en esta matriz, cuando la comparto así, no sale el encabezado. Y hay un problema, porque ahí no figura el nombre de ustedes. ¿Vieron lo que hizo la compañera? No miren el nombre, pobre, porque creo que no está el nombre igual. Claro, usó la matriz y empezó a escribir ahí. Pero me viene bien porque es un ejemplo que podemos dar. Entonces, el nombre de la secuencia, ¿sí? Una vez que ustedes ya saben más o menos lo que el profesor les pidió, el tema, ahí piensan una síntesis en esas 5 clases a modo de desarrollar. Acá me gustaría ya que en esta segunda parte incluyan alguna teoría, algún autor que les haya quedado, algo que les haya quedado de la teoría, para que incorporen en esa síntesis, ¿sí? Bueno, si pudieran hacer eso, excelente. Entonces van pensando en lo que van a hacer, en los logros, en lo que ustedes van a pensar. Una pequeña cosita en la síntesis. Sí o sí tienen que aparecer los contenidos transversales, por más que ustedes no los seleccionen y lo pongan abajo. Acá tiene que aparecer la ESI, tiene que aparecer la educación para la salud, tiene que aparecer ese para qué transversado en el ambiente, en el cuidado del ambiente, ¿sí? No tiene por qué ser un contenido específico, ni tiene que estar atravesado por lo que ustedes van a hacer, pero se tiene que leer ahí cómo ustedes van a atravesar estos contenidos, desde qué lugar, ¿sí? Bueno, una vez que tienen pensado los logros, arman la síntesis, van a los objetivos. Acá lo que yo puedo hacer es leer que este objetivo es muy largo. Después la clase que viene me voy a detener en esto, ahora no. Después me va a servir de ejemplo. Bueno, después de la síntesis, esperen que está muy mala mi computadora, cuando hago esto y no tengo mouse, bueno, ahí voy un poquito más abajo. Bueno, acá en los propósitos los repite, acá cuando los repite tiene que repetir, digamos, lo va usando paulatinamente las 3 o 4 clases que van ustedes a dar, ¿sí? No todos juntos, porque no podemos definir. Entonces ahí por ahí utilizar uno para la primera y la segunda clase, entonces ir ahí desgregando cuáles son los contenidos, los objetivos o los propósitos que van a ir usando en las diferentes clases.
Bueno, y ahí vamos pensando, ¿no? Bloques, contenidos, ¿sí? Ahí dice NP. Ese NP, ¿se acuerdan? Era no presencial. No le dan bolilla porque, bueno, está desaparecido. Por ahí nunca se sabe, no creo que volvamos, pero bueno, está puesto ahí como para pensarlo, en esto que si alguna vez tenemos que volver a la bimodalidad, ¿sí? Bueno, entonces ahí iría. Lo que hizo la compañera fue todas actividades. Yo lo que diría es que en esta columna que dice intervenciones, irían los interrogantes, lo que les voy a decir. Y en esta parte chiquita la explicación. En la explicación ustedes van a pensar el juego, mínimamente la explicación, cómo lo van a organizar, la estrategia que van a usar y cómo van a armar los grupos en relación a ese juego. Y al lado van a empezar muy cortito a poner las intervenciones, lo que le dirían a los chicos, en palabra de ustedes. ¿Sí? Muy bien, porque ahí veo que lo está haciendo. No lo vamos a leer porque no nos da el tiempo. ¿Sí? Pero bueno, lástima que no le preguntamos, no me gusta exhibir esto, Profe, alguien que no le pedimos permiso. ¿Sí? Pregúntame. tengo una pregunta. ¿La intervención Vale. entonces es más o menos lo que le diríamos a los chicos? Exacto, es eso, no es más o menos, ¿eh? Es lo que vos vas Ah, poniendo tu intención bueno, pedagógica, ¿sí? Con listo. una pregunta, una intervención, un cambio de reglas, algo que vos vas proponiendo. Eso te va a permitir no escribir tanto, un choclo explicando tantos juegos, pero por ahí en ese juego vos lo puedes usar para una clase y vas, como ese juego lo vas a ir dividiendo en varias partes con esas intervenciones. Es una idea, ¿sí? Vamos a ver, esto es muy personal, no hay una receta, ¿se entiende? Pero sí tenemos que ver que esa intervención esté escrita en relación a las estrategias, como les está explicado ahí en la unidad 1, creo, bueno, está todo ahí para ahora. Miren que abajo, pues se me escribió tanto. Bien, perfecto, está excelente, ¿no? Esto es lo que cambié yo. Vieron que antes estaba lo de la pareja pedagógica, bueno, esto lo voy a cambiar. Ahora voy a abrir otro archivo. ¿Sí? Porque acá ustedes lo que tenían, esperen que llego, está muy mal aquí. Acá abajo, me sube y me baja el cursor y, perdonen, pero quiero llegar a lo que estaba abajo, que es lo que nadie hizo, ¿se acuerdan? Que yo dije que estaba en la encuesta final, que estaba en el CEFRON, que bueno, muchos ya lo completaron, muy bien, no estuve mirando, pero me gustaría que lo complete porque para mí son insumos para el año que viene, por más que haya pasado, ¿sí? Todo esto. Entonces, ¿a qué pensábamos? En la conclusión final de las 4 clases, en relación a la pareja pedagógica, que esto no va a pasar, porque no va a estar esa pareja mirándome, sino que voy a hacer mi autoevaluación. Así que esto lo vamos a cambiar. Y después estos cuadritos eran en relación a tu entrega, pero que son diferentes maneras de autoevaluar, pensando primero en la responsabilidad, segundo en la comunicación con el otro, y acá en la última, era específicamente con el trabajo de la pareja pedagógica, en el primer cuatrimestre. Y ahí identificar, bueno, ¿por qué? Estuve fluido, ¿no? ¿Qué pasó conmigo? Y la verdad que no, tengo que mejorar la comunicación, mi compañera hizo más que yo. Bueno, no sé, estas cosas queríamos que aparecieran acá. Fue difícil porque nadie lo hizo y terminó siendo una encuesta. En una encuesta a veces uno no pone todo, pone pequeñas palabras, ¿sí? Esa era la idea. Cómo ustedes trabajaron con el otro en el equipo, que fue el primer intento de la planificación, que ya quedó atrás. Ahora van a trabajar solos en esta planificación con sus propias ideas. ¿Ok? Pueden consultar con el otro, con la otra que tienen al lado, pero en realidad ustedes ahora van a trabajar con esas ideas y lo van a poner en el papel. ¿Ok? Bueno, entonces esto va a desaparecer y yo ahora voy a subir la que corresponde. ¿Sí? Porque está, a ver más. ¿Sí? Entonces, está medio a hacer, pero se las voy a compartir ya que estamos. Que dice Sofía, tengo mala conexión, me corta el Zoom, bueno, no hay problema. Pero igual va a quedar grabada, así que tenés esa suerte. Bueno, entonces, ¿cómo quedó esta última que me gustaría compartirla con ustedes, que son los pioneros, porque no compartí con nadie? Voy a sacar esta que está mal. Bien. Entonces, voy acá a compartir una que tengo abierta acá abajo. A ver, este es el drive, lo voy a cerrar. A ver, bien. Entonces, lo que cambia solamente es lo del final. Todo lo demás es lo mismo. Vieron que nosotros tenemos una clase que es evaluación, que creo que es la próxima, ¿no? No me acuerdo. Bueno, yo estoy haciendo un adelanto de la evaluación, después lo voy a mandar en teoría, pero más o menos estoy dando ejemplos, para que ustedes vayan tomando en cuenta esto, de la evaluación final, de la evaluación de inicio, del proceso, ¿ok? Cómo uno tiene que ir registrando esta evaluación, ¿sí? Que lejos está de que sea una nota sola. Entonces, ¿vieron cómo lo solucioné? Muy sencillamente. En este cuadro, ustedes van a ir registrando lo que les pasa, como una bitácora. ¿Vieron lo que es una bitácora? ¿Saben lo que es una bitácora? ¿Alguna vez hicieron en alguna asignatura anterior?
tipo un coso de viajes, va, Un nosotros lo coso de hacemos en viaje. Scout y ¿Qué es un un coso? diario de viaje, un Un diario, registro. Un diario de registro, viaje. mejor dicho, Perfecto, de viaje. exacto. Si vos buscás la palabra bitácora, es así, ¿no? Es el diario del viajero que se sube al barco y empieza a escribir lo que le pasa. Bueno, entonces, acá estas preguntas, yo lo que no quiero que esto obsture la escritura, ¿vieron? Porque a veces tanto casilla, tanto punto, no deja escribir. Esto es en blanco justamente porque ustedes van escribiendo clase a clase lo que les sale, ¿sí? Entonces, acá hay como un punteo que yo les hago para que ustedes registren, ¿sí? Por eso dice, en este espacio vas a registrar lo que te va sucediendo durante las prácticas. Emociones, sensaciones, anécdotas. Es un espacio de reflexión que te ayudará a mejorar tus prácticas y luego llegar a una conclusión final, que es lo que van a escribir al final de la secuencia didáctica, al final de esta bitácora, ¿sí? Obstáculos, oportunidades, ¿qué deberías mejorar? Describirlo acá al lado, ¿sí? Y breve recomendación al final de todos de tu profesor de prácticas para que también él sepa qué necesita, vos qué necesitas de él, para que te ayude. Porque a veces los profes tienen muchos y realmente intentan individualizar, pero estamos en un momento donde estamos complicados porque tenemos muchos. El máximo tiene 37 y el mínimo tiene 15 o 20. Y te has repartido en 2 o 3 escuelas. Entonces por ahí va siendo como un ajedrez, digo yo. Va para un lado, va para el otro, y va tratando de ir a cada escuela. Y al final, cuando ustedes terminan esa autoevaluación, esto es como de proceso. Acá no lo puse, pero esto sería como una evaluación de proceso, ¿sí? Voy a poner acá si no me olvido, así ya queda. ¿Sí? Le voy a poner la E de evaluación, para que ustedes ya vayan registrando esta parte. Bien. Entonces, eso sería la evaluación de proceso, que voy a ir registrando. Y la final sería como la que hicimos en la primera parte del año, ¿sí? Pero esta va a ser más sencilla. Simplemente preguntarte sobre el tema de la responsabilidad, ¿qué te costó más para construir la secuencia didáctica? Eso sería, por nosotros nos queda este registro, lo vamos mejorando año a año. Y después la conclusión final de tus 5 clases, ¿sí? Y ahí sí sería bueno que se sienten a escribir y piensen. Entre este registro que tienen acá, todo anotado, y esto van a construir la estructura de redacción, ¿sí? Que va a construir su carpeta didáctica. Va a ser, ¿qué cree que enseñaron en estas 5 clases? ¿Qué cree que aprendieron esos destinatarios? ¿Cómo fue la relación con tus pares de la escuela? Y ahí puede ser el profesor de la escuela, tu compañero de práctica, el que entra, el que sale, esta relación, ¿no?, que es más social. ¿Cómo te fue con eso? ¿Quién te ayudó? ¿Quién no? ¿Dónde encontraste una mano que te tendió? Etcétera, ¿sí? Y en relación a los destinatarios, los niños, ¿qué aprendieron? ¿Qué aprendieron? ¿Qué pensás que ellos aprendieron con vos? ¿Sí? Entonces hay una bitácora en relación a la bibliografía, si podés cruzar con alguna bibliografía mucho mejor, ¿sí? E intentar hacer un cruce con la realidad. No la bibliografía porque sí, sino pensar, bueno, lo que me dice Gómez a esto yo lo vi cuando en la práctica me pasó esto. Es muy difícil lo que les estoy pidiendo, ¿eh? Una reflexión muy profunda, pero me gustaría que pudieran hacerlo, ¿sí? Y las matrices de aprendizaje que están dentro tuyo, que lo vamos a ver, que es esto de una matriz de aprendizaje, ¿cómo van transitando esta etapa de la práctica? Y cómo van transitando la biografía escolar, que junto con la matriz conforman tu práctica. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos visto en la primera parte? Bueno, ahí es escribir la conclusión final. Esto es para entregar al final de la cursada, ¿sí? Pero si ustedes lo hacen al final, ¿qué pasa? Bueno, acá lo tengo que mejorar porque me quedó este cuadro que no va. Si ustedes lo hacen al final, se olvidan de todo. Yo hoy te escribo porque mañana me olvidé de lo que pasó hoy. Pero hago muchas cosas. Ustedes ya son jóvenes, pero bueno, les puede pasar que se olvidaron la primera clase, qué les pasó. Entonces ahí, pequeños registros serían en esta parte, ¿sí? Para después construir el registro general, donde van a dejar su biografía escolar y su bitácora, porque esto es biografía escolar, es escribir lo que me pasa. Yo espero leer muchas biografías, tengo ganas de hacer alguna investigación sobre eso, así que a mí me ayudarían un montón si ustedes escriben, ¿sí? Bien, y después acá el profe, ese es el trabajo del profe, ¿sí? El profe va a tomar acá su tiempo para contarles, bueno, qué tenés que mejorar de cada parte, ¿sí? Y la conclusión final, sugerencias de mejora. ¿Ok? Bueno, esta que es la última, yo la voy a subir hoy a la noche, voy a ver cómo hago para subirla, voy a intentar no subirla al Drive para que nadie se confunda,
y la voy a linkear ahí con alguna categoría, después les digo, en las noticias les digo cómo lo solucioné el problema. ¿Ok? Bueno, entonces, paso 2, ¿qué teníamos que hacer? ¿Quién quería contar sus observaciones? ¿Verdad? Bueno, ¿quién quiere contar? Esperamos muchas respuestas. ¿Quién quiere leer lo que miró, lo que observó, lo que le pasó en esta primera observación? Lucas. Bueno, Lucas Izaguirre, dale, te escuchamos. No, yo tengo todas así, no, ¿cómo se dice? Copias, copias no, anotaciones así sueltas. Pero bueno, las voy leyendo a medida que voy leyendo las preguntas, ¿no? Primero, bueno, ¿cómo es la escuela? ¿Quiénes las habitan? La escuela es la Santa Isabel de San Isidro. Ay, mira. Tenemos quinto B, colegio privado católico. Por suerte, creo que somos uno de los pocos grupos que somos todavía pareja pedagógica, somos dos. Bueno, nos tocó chicos de 31 chicos más o menos. A ver, comunidades, lazos y vínculos. Relación entre estudiantes y profesores, la verdad que los chicos entre sí son muy integrados. ¿Cómo es esto? Bastante caso le hacen a la profesora y además hacen, los que les pide lo hacen. Niños con inclusión, la verdad, no había en este grupo, no, y tampoco que haya faltado, o sea, no había en el momento y no hay. ¿Cómo es esto? Estructura, espacio escolar, lugares donde se desarrolla la clase, espacios, peligros, daño, bueno. Esto es una cancha, un tinglado cerrado, tipo, espacioso, gigante, con dos arcos, que el único peligro que hay son dos arcos de fierro. Y bueno, cuando entramos, la profesora lo que hizo fue, ya nosotros llegamos un poquito tarde, fue delimitar todo con conos el lugar donde los chicos se tenían que mover. No podían moverse más de ese lugar. La estrategia que usó la profesora empezó con un juego básico, donde los hacía correr y al sonido del silbato se paraban o corrían más rápido o caminaban. Y a su vez al juego se le agregó, hizo otro juego que sería una especie de mancha pero con aros. Los chicos no se tocaban y lo que hacían los pibes tenían que patear, ¿cómo era, Adri? Tenían que patear un aro azul para congelarlos y el aro amarillo era para descongelarlos, ¿no? Bueno, compañero. Sí, sí, sí. Bueno, en ese momento lo que sucedió fue que la profesora vio que los pibes estaban haciendo cualquiera, se estaban matando a patadas, entonces los llamó a todos y los hizo como reflexionar. Primero los retó a dos pibes que se estaban colgando de las... Eso todo el tiempo, tenés que andar mirando a los chicos porque si no mirás un segundo se te escapan, se te van para el otro lado del gimnasio, se te cuelgan en la red. Bueno, abrió un espacio de reflexión porque los chicos no estaban dándole bolilla al juego, estaban pateando los aros y haciendo lo que querían, y después empezaron a jugar bien. Después el juego cambió y lo pasó a pelota. Y ahí creo que ya la clase se terminó. No, pasó como si fuese primero fútbol y después pasó a una especie de handball. O sea, fue llevando el juego como si fuese fútbol, pateando el aro y después pateando pelota, y después llevó arrastrando pelota y al final agarrando pelota y tirándose pelotazos. A ver, sigo leyendo. ¿Qué grupo es, Lucas? ¿Segundo ciclo o primero? No te... Segundo ciclo, quinto B. Quinto. A ver. Bueno, no hace falta, está bien tu información, ¿sí? Así le damos paso al otro, gracias. Yo voy anotando algunas cosas que vamos después a reflexionar sobre tu digamos, anécdotas o tus anotaciones. No hace falta que vayan respondiendo las preguntas, acuérdense que esto no obture después a la construcción de ese informe, pero está muy bien que te guíes con eso.
Bueno, ahí ya tenemos una característica de una escuela que es confesional y es privada. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso en la currícula? Que hay escuelas privadas, hay escuelas del Estado y hay escuelas municipales. ¿Sí? Eso es, digamos, es como se diagrama la política educativa en este distrito que es de la región 6 y en todos los distritos. ¿Sí? Entonces ahí es una escuela confesional de hace mucho tiempo, donde convergen niñas y niños, y es confesional. Y tiene esta característica, como dice Lucas, de tener una matrícula bastante alta, ¿sí? Por eso por ahí Adriana los pone en pareja pedagógica para que se acompañen, ¿sí? Eso sería un poquito la conclusión. Y en esa escuela hay algunas exigencias diferentes, pues la profe tiene que estar siempre, que es bastante complejo para nosotros porque cuando el profe tiene que ir de un lado al otro se complica. Pero bueno, por ahora vamos todo bien. ¿Quién quiere seguir compartiendo su otra experiencia por ahí, otra escuela? Martina. Bueno, dale, Lauría. Martina Lauría. Sí. Tenía un alumno, Lauría, hace mucho tiempo. ¿Tendrás algo que ver? No creo. Y una No, no creo. amiga, ¿de qué zona sos, Martina? Escobar. Ah, de Escobar, no creo. Bueno, dale, contanos. ¿Cómo te fue? Yo me tocó la escuela 8 de San Fernando. No sé si es del Estado municipal. Ya, claro, Lo que todas las puedo... escuelas que tomamos nosotros son estatales, ¿sí? Las municipales no Ah, entramos, ok. no entramos al Ok. convenio. Me tocó cuarto A y lo que yo pude observar es que están como, del grupo que me tocó a mí, es que hay chicos muy aniñados y otros como mucho más chispitas, o sea, como que están en ese cambio. Eh, a la hora de dar la clase estaba todo el patio y se mezclaba con el recreo, que eso para mí como que es un montón porque había muchos chicos dando vueltas, pero yo me quedé en mi clase, la segunda clase que siguió y un poquito antes de la anterior, y lo que pude notar es que los chicos respetaban el espacio que tenían que hacer actividad. Eh, y como era un profesor bastante copado, y se notaba que tenía buena onda con los chicos, le prestaban mucha atención. Sí, tenían los que se dispersaban, eh, y se empezaban a pelear con el compañero, pero muy respetuosos y prestaban atención. Eh, Nada mucho más para contar. Y de la clase, de las actividades, Martina, ¿qué pudiste ver que hicieron? Ah, Estaría esto bueno que quería me contar cuentes. también. Dale. Era una clase muy tradicional, o sea, el profesor arrancó con entrada en calor, los hizo correr, los hizo hacer abdominales. Nunca en mi vida vi unos chicos de cuarto haciendo abdominales. Era como una entrada en calor, después el desarrollo, que hicieron unas actividades divididas por grupos, con pique de pelotas, con pases, y después jugaron como un mini softball con el pie. Y después terminaron como elongando, digamos, estiraron. Muy tradicional. Bueno, muy bueno tu registro, gracias. Ahí contame un poquito más. ¿Este juego cómo era de softball? ¿Por qué era de softball? ¿Eh? ¿Por qué era de softball? ¿Cómo? ¿Había bases, bate? ¿Por qué decís que es de Ah, softball? sí, había bases, Ah, no está usaron bien. bate, sino era patear una pelota de goma. Ah, perfecto, ahí ya entendí. Bueno, perfecto. Iniciación. Vamos a poner ahí para después acordarme yo. Y me Me pareció terminó raro porque elongando lo solo. último, Sí, sí, dale, dale. cuando en mi clase de softball no dividió a los grupos por géneros, sino fue mixto, pero en la siguiente clase sí los dividió. Mm, Qué te raro, o llamó la sea, atención eso, te llamó la que atención. Y era un grupo más grande, el otro. no, eran iguales. Eran iguales. Bueno, no le preguntaste, ¿no? Te animaste a preguntarle. No, no ¿Por me qué hizo animé. esa diferencia? No, no me Bueno, animé, no me animé. Sí bueno, le no pregunté que animas. había un chico al costado, le pregunté por qué estaba al costado, Sí. eh, y me dijo que, no sé, creo que estaba esguinzado o algo así. Y no participó de ninguna manera. No, el profesor decía como que él era su ayudante, Ah, que no hizo perfecto. nada, pero Pero no hizo nada, no no le sé dio qué. tarea. Perfecto. No. Hubo una intención, pero no le dio tarea. Buenísimo. Bueno, gracias. Gabriela, dale Gaby, te escuchamos. Hola. Bueno, Hola, a mí ¿cómo me estás? tocó la escuela 20 de Pacheco. Una escuela muy linda, me pareció. Eh,
hacían gimnasia, hacían educación física en el patio. Lo que sí tenía esa escuela, bueno, que tenía como el mástil medio, no en el medio, pero a un costado que abarcaba bastante y que interrumpía para hacer actividades, ¿no? La profe no podía hacer mucho porque no había palos para poner una red, o sea que muchas actividades no se podían hacer. Ella dijo que hacía un año que estaba ahí y bueno, no tenía mucho mobiliario, digamos. Ella se llevaba las pelotas, unos aros, unos conos y los tenía ella y se llevaba las cosas ella, ¿no? Bueno, tenía un 5º grado y bueno, ella tiene que ir a buscar los chicos al aula y traerlos al patio. Y lo que noté, a mí justo me agarró un recreo antes de tener la clase y como que los chicos la veían a ella y ya se desesperaban, señor, tenemos gimnasia, bueno, re emocionados, entonces ella los tenía agarrado con eso, pórtense bien porque si no, no van a tener la clase. Y bueno, para entrar en calor hicieron una mancha, que en realidad yo tampoco la había entendido. No, se ve que no la explicó bien y los chicos no la entendieron, hicieron cualquier cosa, pero era para entrar así un poquito en calor. Y después les quiso hacer una actividad de pase y recepción, pero llegamos a la conclusión, ella también me dijo que estaban re descoordinados los chicos, que no, porque eran de 5º grado y no se podían, quizás algunos varones sí, pero las nenas ninguna, y muchos varones tampoco, eran 24. No se podían pasar una pelota, tenían que picarla de un extremo a otro y no la sabían picar tampoco. Entonces como que las actividades se diluían porque todo era muy lento, se les iban las pelotas, y bueno, después terminó haciendo un juego tipo quemado, y ya ahí se cortó la clase, porque como que el tiempito fue muy corto, no sé si porque tardó mucho en que los chicos vengan del aula, pero ella lo que me decía eso, que bueno, hacía poquito que habían empezado las clases presenciales y que muchas cosas no podía hacer porque estaban totalmente descoordinados y iba a tener que empezar como un 3er grado al final del curso o un 4º grado inicial, porque no se podían hacer muchas actividades y era muy notable. Y Bueno, bueno, los chicos la amaban a ella. y a pesar de Fue, todo fue la muy amaban. linda. Bueno, qué suerte es. Sí, yo tuve la suerte de estar en esa escuela un ratito, temprano, y bueno, vi cómo trabajaban con mucho entusiasmo y cómo los recibieron tan bien a los practicantes. Les preguntaban cómo se llamaban, así que bueno, eso me gustó, Sí, re porque a amorosos veces los es chicos. importante esto, ¿no? Que los chicos acepten esta llegada de ustedes, alguien externo, un extranjero para ellos, ¿sí? Así que bueno, yo noté eso y aparte muy buena predisposición de las directoras, porque es una escuela que es nueva para nosotros, yo no la conocía, y bueno, cuidar ese espacio, no faltar, avisar si no van, bueno, etc. Bueno, dale, Ignacio, ¿también querés seguir? Sí, profe. A mí me tocó en la escuela 9, ahí en Victoria. La verdad que el espacio, la escuela está buenísima, me re gustó. El espacio un poco chico quizás, pero sacando eso bastante bien. El tema de peligro nada más veía quizás las puertas con los vidrios que tiene ahí cerquita del patio, pero no más que eso. Eran de 5º grado los chicos y quizás lo que más me llamó la atención que había 2 chicos integrados, puede ser, que estaban Incluidos se llama, inclu- vamos a explicar perdón, eso. Dale. incluidos, que bueno, eran un nene y una nena que estaban ahí con los, no sé si son psicólogos, los acompañantes terapéuticos creo que son, Acompañantes externos, eso. eso. Y nada, y él me decía que trataba de hacerlos participar. Se notaba que estaban en otra, digamos, no sé si tenían un grado de autismo o algo, pero estaban, como que seguían al grupo, pero estaban en otra. Y bueno, nada, era 5º grado y el profesor les hizo hacer, más que nada, primero los hizo entrar en calor corriendo, los hizo elongar un toque y después les hizo hacer ejercicios con pelota de handball. Tipo, no sé, fila al frente, ir y pasársela, en pasársela por abajo, por arriba, correr con la pelota, esas cosas. Y después terminó con juegos de lanzamiento también, que era uno que es muralla china, que es pasar la pelota
por encima de los contrincantes al del frente, y después un quemado. Así básico, digamos. Pero bastante bien, qué sé yo. Lo que quería preguntar es eso, más que nada el tema de los chicos integrados Sí, o eso después incluidos. vamos a tener una clase especial que la va a dar la profesora Cintia Onganía, que ella es especialista en educación especial, ¿sí? Así que demos tiempo, van a ser esas clases, digamos, como especiales, pero te adelanto, ellos están en la escuela por una resolución que llegó en la 311, que fue federal, donde hubo algunos cambios en relación a la inclusión. Entonces las escuelas no pueden rechazar a estos niños y tienen que armar un proyecto junto con el equipo de orientación, en este caso, ¿sí? Que se conforma por la psicóloga, ¿sí? Una maestra, y en este caso, si está el proyecto de integración o de inclusión, esta maestra, que es externa, es traída por las familias, y es digamos, el acuerdo que hace la escuela para que el niño pueda permanecer. Pero es largo, así que lo vamos a seguir explicando, pero está bien que lo digas, ¿sí? Vamos a ir trabajándolo todas las clases. Bueno, gracias. ¿Quién seguía? ¿Camila? Y terminamos con Neri porque ya no tenemos más tiempo, ¿sí? Así voy a dar la otra parte de la clase. Dale, Cami, te escuchamos. Sí, a mí, igual que Ignacio, había un niño también con inclusión, que estaba su acompañante también. Bueno, algo que noté, o sea, de ella, primero, miré en la clase, pero ella como que no le prestaba mucha atención al chico, estuvo todo el tiempo con el celular. Y bueno, el profe de educación física re bien, atento todo el tiempo a la clase. Eran 18 chicos, me tocó un cuarto grado, y bueno, era bastante heterogéneo, había 3 niños que repitieron, otra nena que era algo así como tímida, me decía el profe que como que sus padres no están mucho tiempo, entonces a ella le cuesta. Que algo que hay que hacer foco es todo el tiempo recalcarle lo que hace bien y felicitarla, como para levantarlo un poco. Después había otro chico que era al contrario, medio rebelde, entonces en un momento se fue de la clase al costado, no participó, no hizo nada malo, pero simplemente se fue. Bueno, como inicio hicieron una mancha resorte, a los chicos les encantó, cuando los quemaban saltaban en el lugar. En el desarrollo hizo el juego de la casita, que tenían que cambiar de lugar, y para el cierre hizo un quemado por puntos. No hizo muchas intervenciones durante los juegos y actividades, el profe. Bueno, en la parte del cierre que hizo el juego de quemado me propuso decirle las consignas yo, a ver si me animaba. Los chicos escucharon bien, reatentos, y después de este juego, ahí hizo una intervención y una reflexión. Qué cosas vio que no hicieron bien, qué le faltó y en qué podrían mejorar. Y bueno, algo bueno que hizo el profe fue eso, dijo acá con Camila, reflexionamos qué, como para ya incluirme. Yo no le había dicho nada, o sea, estuvimos observando, atentos, pero bueno, y los chicos como que estuvieron re dispuestos. En sí el grupo por ahí les costaba un poquito hablar entre sí, y me dijo el profe que era una burbuja que recién se unía, que es como nuevo, entonces se cuidaban entre todos. A este chico con inclusión, como decía Ignacio, por momentos no entendía la consigna y hacía cualquier cosa, pero participaba. Entonces, cuando él se iba para otro lado, sus propios compañeros lo traían de vuelta y le decían, no, Maxi se llama, Maxi, vos tenés que estar adentro y los demás afuera y que no te queme. Le explicaban 2 o 3 veces y bueno, él seguía en la suya. Pero sus compañeros bien, como ese vínculo por ahí les costaba hablar si había que hacer algún cambio, pero se cuidaban entre sí. Eso estuvo bueno del grupo. Bueno, excelente tu reflexión. Ahora después yo voy a tomar eso que vos dijiste del quemado, ¿sí? Como para pensarlo entre todos. Dale, Neri, te escucho. ¿Cómo va, profe? Bueno, a mí me tocó la escuela número 3, perdón, la número 8 de San Fernando, tercero C, turno tarde. El profesor tomó lista, les recordó a los chicos de traer la ficha del acto médico, y los que no la trajeron no pudieron hacer la actividad de la clase. Después arrancó con la entrada en calor, fueron actividades todas dirigidas, o sea, correr, trote suave de un lado para el otro, todo así dirigido. De ahí a tomar agua, después dio 5 manchas,
entre mancha y mancha a tomar agua, y por último hizo un cierre, digamos, con todos, un juego, que en realidad era un salto adelante o atrás, dependiendo de lo que decía el profesor, y el que se equivocaba o amagaba, pisaba la línea, perdía y era descalificado. Después, en lo que es el grupo, los chicos cuando le dijeron que no podían hacer la actividad, lo aceptaron, no se quejó ninguno. Después tengo un chico autista que no tiene, digamos, no tiene acompañante. Las actividades, digamos que en algunas se perdían, en especial la que era dirigida, porque en la mancha imitaba y perseguía a los compañeros, y así todo el profesor igual cada tanto le recalcaba cómo era la actividad para que se acople al grupo, digamos. Después la clase era compartida con primero A, creo, que dividen el patio y ellos hacen la actividad de un lado y después tercero hace la actividad de otro lado. Bueno, muchas gracias. Martín, ¿habías levantado la mano? Me pareció, la bajaste, dale, te damos el espacio, último, dale. Sí, pero si había tiempo, porque a mí me tocó la misma escuela que me tocó la misma escuela que Ignacio. Nada, me pareció interesante la cantidad de materiales que tienen. Tenían un montón de variedad de materiales para hacer las clases. Y a mí, el profesor que me tocó, le hizo la clase, hizo una mancha al principio para entrar en calor. Y después fue iniciación al handball, pero trabajando la lateralidad. Pero también me remarcó esto de que los chicos están muy atrasados porque no tuvieron clases ni por Zoom durante la pandemia. Y nada, después hizo un quemado, pero solamente se podía quemar al compañero con el pase de handball, o sea, el codo a la altura del hombro, la mano arriba del hombro y eso. Así que estuvo bastante interesante la clase. Profe, te iba a decir algo más. Dale. A mí me pasó algo parecido a lo de Martina, decía que quizás los chicos tenían 9, 10 años y como que no se sabían pasar bien la pelota, yo veía. Les costaba un montón. Y yo me imaginaba quizás, qué sé yo, que ya tenían dominadas esas cosas, ¿entendés? Noté eso. Bueno. Agrego algo, a nosotros los profesores ya de entrada nos avisaron que tomemos a los chicos como si fuesen de un año anterior, porque básicamente no tuvieron clases durante un año, entonces es mejor tomarlos de esa manera. Buenísimo. Hay que ver de dónde partimos cuando decimos estamos atrasados, ¿sí? A mí me preocupa un poco eso, porque estamos poniendo digamos, en la currícula, habíamos priorizado el currículum prioritario, ¿se acuerdan? Las prácticas de escrituras y de lectura, y la educación física es un medio para. Entonces, ¿dónde nos atrasamos? Ahí es donde tenemos que empezar a mirar a la escuela desde otro lugar, y la educación física desde otro lugar, ¿sí? ¿Quién dijo que un chico a los 9 años tiene que saber pasar y recibir la pelota? ¿Hay alguna regla? ¿Un psicólogo? ¿Un médico? ¿Alguien que dijo eso? Bueno, es un deseo del profesor. Es un deseo del profesor. No, lo estoy aclarando, no porque vos lo digas, pero estoy haciendo como yo dije lo que me imaginaba, quizás, nada más. No, seguramente vos te lo imaginás porque vos no conocés la escuela y es normal que te pase. Pero digo, el profe, como la maestra, esperan estos estándares, y un poco es impuesto. Entonces ahí es donde tenemos que reflexionar. ¿Qué es lo que es estar atrasado? ¿Qué es lo que es estar adelantado? ¿Y por qué? Porque vamos a pensar en esta clase, muy bien dijo ahí, como heterogénea, y en esa heterogeneidad va a haber a quien la pase mejor que otros, pero es lo que puede hacer, porque es lo máximo que puede hacer. Entonces ahí es donde tenemos que poner el punto, digamos, del foco de partida. ¿Sí? Pero bueno, vamos a irlo charlando durante todas estas clases. Bueno, muy buenos los aportes. Yo voy a tomar algunas cuestiones que siempre vamos a ir trabajando en estos encuentros, y que ustedes también traigan esta preocupación que está buena, y que se vayan dando cuenta, como bien dijo ahí la compañera, que no me acuerdo el nombre, pero que yo la tengo anotado acá, Martina Lauría, esto de la clase tradicional, ¿sí? Fíjense que se da en todas las ocasiones que ustedes están hablando, una clase tradicional, donde empieza con una mancha, un desarrollo y un fin.
en donde algunas actividades están un poco direccionadas hacia un mismo motivo y algunas no, algunas están cortadas, porque ni siquiera tienen relación una cosa con la otra, ¿sí? Bueno, eso lo quería destacar en casi todas las, digamos, en casi todas las clases que ustedes estuvieron describiendo, ¿no? Esto de la entrada en calor, el desarrollo y el cierre. Que era lo que yo justamente voy a explicar, es romper un poquito con eso, sin salirme de esa estructura. Micaela, ¿estabas levantando la mano o estabas saludando? Me parece a mí. Ah, ¿querés hablar? Dale, te escucho. ¿Puedo? Sí, dale. Que la clase donde yo observé, también el profesor, me parece que era el mismo que tuvo Martu, Lauría, porque yo tuve quinto, el profesor apenas entró al patio y los hizo correr 3 vueltas, después 10 abdominales y flexiones, y después de hacer pases, utilizó la pelota de fútbol como elemento, como material, que hagan pases entre ellos, que hagan dribble y zigzag, y como finalización que hagan elongación. Igual la clase duró casi 25 minutos, no llegó a la media hora, porque empezó 8:20 y terminó casi 8:40 y pico por ahí, porque el profesor casi 50 se tenía que ir a otra escuela. Es como que el profe tiene un chip, ¿verdad? Entonces es como que vos te diste cuenta, la misma clase para los dos grupos. No importó el tiempo, pero intentó hacer este esquema, ¿no? Del inicio, el desarrollo, al final. Y ahí vos viste esto muy bueno, como aportás, de esto tradicional. Hay que leer la escuela. Hoy la escuela rompió con esta estructura porque de 50 minutos, fíjense que netamente están trabajando 20, 35, 40. Y hay que priorizar. Justamente acá lo que dice el diseño, el currículum es priorizar contenidos, ¿sí? Entonces, no sé si el pase de la recepción es el contenido más importante que pensar en otras cuestiones más transversales, ¿sí? Cómo se sintió el pibe, de qué manera pudo pasar la pelota, si pudo jugar o no. Fíjense que ustedes lo dicen, qué bueno que todos, que nadie se quedó afuera, más allá de algunas interpretaciones que, bueno, que ya los van a ir resolviendo, porque el profe también se encuentra con esta realidad nuevamente, con chicos que no conoce, otros que sí, pero bueno, están todos juntos. Y esto es el comienzo de algo nuevo. Empiezan como a reconocerse y reacomodarse. Bueno, hay una parte que quiero destacar, y ya voy a ir al tema que ustedes habían leído en la clase 7, es el tema de los juegos de eliminación. Entonces, ahí hay una parte donde ustedes van a encontrar en la bibliografía, y mucho habla del diseño curricular más del 2008, que justamente los juegos de eliminación están out, porque piensen en esto, ¿no? Nosotros hacemos una mancha por tiempo, conocida por todos. El que se elimina primero, ¿no? En el minuto 0 del juego, o el 1 punto casi nada, ¿qué pasa con ese niño que es tocado? Se elimina. ¿Qué pasa? Si tiene 35 minutos de clase y lo eliminan en la mancha, ¿cuánto jugó? Y la mancha duró 5 minutos. Es un problema. Entonces, ¿cómo transformamos estos juegos tradicionales de eliminación por juegos que convoquen? ¿Sí? Sin perder, digamos, la estructura de la mancha por tiempo, sin perder esta estructura. Entonces, ojo con los juegos de eliminación. No van, están out. Justamente porque nos piden, y nosotros pensamos desde la escuela, desde la humanística, que tienen que participar todo el tiempo. Si el profe lo elimina en el primer momento del juego, no está bueno. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí ir rescatando estas cuestiones que no pueden volver a repetirse. Y después te lo voy a andar un poquito cuando pensemos en el juego deportivo o en los juegos modificados, cómo podemos pensar en un juego donde no se excluyan, pero que todos puedan participar y pensando en la misma estructura del juego. ¿Sí? Después, algo que escuché mucho tiempo es el quemado. ¿Sí? El último profesor, el que contó Martina, como que lo quiso llevar, ¿no? Un poquito dibujadamente, digo yo, a una técnica con un pase sobre. Entonces, yo pregunto, el quemado, ¿a qué transferencia de deporte tiene? ¿Es de cancha dividida? ¿Es de invasión? ¿Es de blanco y diana? ¿Qué tipo de lógica tiene? Ninguna. De oposición, ¿no? ¿De oposición te parece? ¿Se están oponiendo en la misma cancha? ¿Comparten el terreno de juego? ¿Una cancha dividida? Tampoco. ¿Es cancha dividida y se pasan la pelota por arriba de la soga para simular la cancha dividida? ¿O hacen golpeteos para usar la pelota?
Pregunto, la segunda pregunta es crucial y lo vamos a seguir porque es un tema que a mí me preocupa. ¿En qué juego, deporte tradicional que ustedes quisieran pensar a futuro esos niños y niñas van a jugar, le tiran la pelota para quemar al otro y hacen punto? Cuando tiran al arco, ¿le tiran al arquero? ¿Lo quieren matar al arquero? ¿Sí? Error. En vóley, en los deportes tradicionales, lo que sea, frisbee, lo que sea. ¿Sí? ¿Se pasan la pelota en la misma cancha y tienen que tocar a otro que está en el otro lado del campo? Bien, es para pensar, ¿no? Yo creo que es un juego que se instala en la escuela tradicionalmente y que termina siendo un juego bastante agresivo. Y más en este momento piensen, donde el protocolo decía, no hay que compartir el material, hay que tratar que el material se higienice cada 3-4 minutos. Y la pelota va yendo de lado a lado y va tocando los cuerpos de las personas. Lo dejo picante, como Profe, dicen, ¿sí? Entonces digo, bueno, este juego que es tradicionalmente aceptado por muchos, pero muchos tienen la impronta del profesor, que lo impone, que lo regula, que lo opta como sistema de vida, digo yo muchas veces, en las escuelas. Sí, Gabriela. la profesora que nos tocó, que me tocó a mí, me dijo eso de entrada, que ni fútbol ni quemado, porque con el quemado se terminaban siempre golpeando, porque había varones que eran bastante agresivos y las chicas terminaban llorando y después no querían participar, así que ni fútbol ni quemado permitía ella. Bueno, perfecto. Entonces voy a hacer una aclaración ya que Gabriel me dijo, para que ya que estoy grabando la clase, cuando nosotros pensamos en el juego, ¿no? En la escuela, y más que nada en la provincia de Buenos Aires, tenemos que pensar en las lógicas deportivas, ¿sí? Y ahí tenemos varias opciones. Está el juego modificado, el juego deportivo y el juego cooperativo, ¿sí? Que esto después se va a traducir en la escuela secundaria a los deportes alternativos y el deporte tradicional, obviamente porque muchas escuelas avanzan en esto. Entonces yo digo, siempre hay que pensar en los cimientos, lo que yo voy construyendo, pero nunca hacer algo que no está en mi escuela. Porque si mi escuela es chiquitita y no tengo ni siquiera nada, no voy a jugar al básquet ni al handball porque no tengo espacio. Entonces, ¿qué voy a jugar? Voy a jugar un juego modificado, ¿sí? Entonces, los chicos van a comprender que hay deportes de conjunto, que hay deportes individuales y que la escuela los va a adaptar. Esto es lo que se llama el contenido escolar. Entonces ahí aparecen esos juegos modificados que salen de las lógicas, ustedes ya lo vieron con Davis Davis, que salen de las lógicas y que vienen de los deportes. ¿Por qué aparece este concepto? Porque el deporte entró en crisis en España, entonces los autores españoles empezaron a pensar en esto del juego modificado, que tiene baja exigencia técnica y se modifica algún aspecto del juego. Esto permite que la mayoría pueda jugar. Este es el concepto muy burdo del juego modificado. ¿Sí? Vamos al otro, el juego deportivo. Cuando ya el profesor tiene, por ejemplo, con las escuelas privadas, por ahí, que tienen un poquito más de material, tienen campo y empiezan a pensar en el deporte. Pero es error empezar en el deporte. Hay que empezar en la lógica. Entonces sería juego deportivo de invasión. Si la escuela puede ser que esté trabajando hockey, rugby y fútbol, va a orientar a ese juego deportivo en esos tres aspectos, ¿se entiende? Y va a dejar esta, digamos, pero tiene que respetar lo que es el juego deportivo. Y el mini deporte, que sería la tercera, que me había olvidado, el mini deporte, que agregó el diseño curricular hace poco. Si yo hago mini deporte, tengo que a rajatabla respetar el reglamento del mini deporte. En handball, 4 vs 4, o 5 vs 5, no me acuerdo. En 7 es para hockey, ¿se entiende esto? Entonces ahí son esas pequeñas diferencias. Si no tengo todo esto, hago un juego cooperativo. El juego cooperativo, no hay perdedores, no hay ganadores, todos cumplimos el mismo objetivo para, pertenecer a ese grupo, lo que el profesor le imponga como, digamos, pedagogía en ese momento de la clase. ¿Sí? Y ahí, cuando ustedes piensen en esto, tienen los apuntes ahí, si van a empezar con lógica de dividida, o van a empezar con lógica de invasión, o puntería, bate y campo, tienen los documentos de apoyo. ¿Sí? Tienen el 4, que es de invasión, el 5, creo que el 6, y el 1 y el 2, que es de general. Que no están puestos como obligatorios, pero tienen mucha riqueza. Y ahí en los archivos tienen unos juegos de atletismo, hay un reglamento de mini atletismo que ustedes pudieran usar, que está modificado para la escuela,
Y tienen también un archivito Word, que después se los voy a mostrar ahí, que hay muchos como lo que llama ahora el nuevo diseño curricular, los drills jugados, ¿sí? Que son los que toman los drills del deporte, que yo medio estoy en desacuerdo con esto, pero los hace jugados. El hacerlos jugados, ustedes ya saben más que yo de deporte, es que, digamos, seleccionan parte de una problemática de juego, la repiten varias veces, pero siempre con puntería, ¿sí? Si es de invasión, la meta tiene que estar, eso ya lo saben. Juegos de invasión es la meta fundamental, o multimetas, ponerle varios arquitos. Si es un juego dividido, son los espacios vacíos en el otro campo de juego. Y esas serían las lógicas. Yo les recomiendo que lean esos apuntes porque les van a ayudar, más que nada los que por ahí no cursaron todos los deportes, que no es necesario, pero que sí que entiendan la enseñanza de estas lógicas que me proponen. Entonces ahí tengo que hacer como un orden. Bueno, mi profe me dijo handball de la escuela. Yo sé que no voy a enseñar handball, pero sé que voy a enseñar la lógica de invasión. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de los deportes? Eso tienen que repasarlo. ¿Y cuáles serían las lógicas de los deportes de invasión? ¿Se acuerdan? ¿Qué cosas debería enseñar primero de lo primero, cuando es invasión? Que es el que más se usa en la escuela, ¿no? Porque por ahí, en la escuela primaria, vamos a atacar a esto. Escucho. ¿Qué enseño primero? La técnica del paso sobre hombro. ¿Qué enseño primero? ¿Cuáles serían las lógicas comunes a todos los de invasión? Bien, un objeto en disputa, dos meta o multimetas. Bien. Y una cancha compartida. Cancha compartida, eso está perfecto. ¿Y qué tenés que enseñar vos? Eso es lo que caracteriza. Pero ¿qué deberías enseñar para que los chicos empiecen a jugar? O comprendan la lógica, no justo que vamos a hablar de la enseñanza para la comprensión. ¿Cuáles serían las cuestiones principales para enseñar en estos deportes o en estos juegos modificados de invasión? El trabajo de equipo. Miren lo que hago, miren lo que hago. Si estaría en el aula estaría corriendo ya. Miren lo que hago. Trabajo en equipo fundamental en todas las lógicas. ¿Qué tengo que hacer? Espacios libres. Bien, el espacio libre. Eso es fundamental, buscar espacios libres. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa estoy haciendo? Esquivar. Muy bien, ¿a qué llamamos esquivar? Al slalom, al cambio de dirección. Cambio de dirección. ¿Y qué es eso? Marca y desmarca. Marca y ¿Okay? Marca y desmarca. Son los de ataque y defensa, ¿se acuerdan? Marca, desmarca. Y último, comunicación motriz. ¿Cómo me comunico con el otro para poder realizar la acción? Marca, desmarca, espacios vacíos, multimetas, la meta principal, porque ¿dónde se hace el gol? Se hace el gol en rugby, en fútbol, en handball, en hockey. ¿Dónde se hace el gol? En una línea contraria. En el equipo contrario, claro. Claro. ¿Ves? Qué importante que comprendas eso para poder jugar. Bueno, de esto se trata, ¿eh? Esto es enseñar. No es tirarles la pelota a los chicos, que jueguen a los de pase, que se hagan pase. Hay una intención. Pero si yo quiero enseñar un deporte y quiero que jueguen, y digo jueguen al handball, jueguen al vóley, jueguen a esto, tengo que establecer, digamos, para que ustedes a futuro se hagan una organización de cuáles son las lógicas deportivas que yo debería enseñar. No quiere decir que todos lo aprendan, porque los chicos tienen diferentes momentos de aprendizaje. Pero voy creando el cimiento. ¿Vieron como la pirámide? Cuanto más larga, más alta. ¿Por qué? Porque voy aumentando esa base que les vas dando experiencias y riquezas motrices. Porque es la escuela. Imagínense yo ya en primero que les dé fútbol nada más y que les haga usar los pies. Les estoy inhabilitando la otra parte del cuerpo. Es un horror. ¿Sí? Que en muchas escuelas sigue pasando. Que solamente dan un deporte. En primaria. Es un horror. Todos. Y todos los juegos y lo cooperativo y lo expresivo, tiene que aparecer esto de lo que yo llamo la variabilidad de la práctica. Y lo van a leer en una de las estrategias transversales. La variabilidad de la práctica tiene que ver con esto. ¿Sí? Bueno, acá corté porque me encopo con este tema, ya lo estoy hablando un montón de veces con los... Y más en este momento donde los profes notan que estamos atrasados.
Entonces, ¿por qué meter tan rápidamente estas acciones? Quizás es una manera de enganchar a los estudiantes, ¿no? Pero hay que pensar en que es heterogéneo, es muy heterogénea la clase. Entonces, ¿cómo empezamos a pensar? Y otra Sí, cosa no, que les quería... Sí, déjame terminar, Facu. Lo que yo quería explicarles es esto de que ustedes vayan observando esta relación de un ejercicio con el otro, ¿sí? Y que la actividad uno tiene que ir relacionándose con las otras actividades. Si no es cortar y pegar como en la computadora. ¿Ok? Bueno, sí, hoy me quedó re poco para explicar la enseñanza para la comprensión. Bueno, no importa. Dale, ¿quién quería hablar? ¿Voy compartiendo? no, de formar también pensaba en esto, bueno, a partir de estos conceptos que trabajamos, de por ahí trabajar en juegos, de buscar el espacio libre, de formar en equipo y demás, bueno, lo que fuimos nombrando. Por ahí atacarlo por ese lado para que incorporen los conceptos. Claro, pero vos, por ejemplo, en una mancha, estás trabajando el quite y el desquite, pero también estás trabajando otras cosas. Entonces ahí depende lo pedagógico, ¿no? Lo que el profesor te propone. Y ustedes, lamentablemente, están condicionados a un profe que les dice lo que tienen que hacer. ¿Sí? Entonces, esto es la complejidad de ser practicante, ¿sí? Porque no tomas decisiones, pero las tomás, porque sos parte de esa clase y vas a tener que dar la clase. Pero está supeditado a lo que el profe te va a decir o no. Entonces hay profes que te van a decir, usa el silbato. Y yo te voy a decir, trata de usar lo menos posible, solamente para dirigir, ¿sí? Porque es necesario. Pero si los chicos están a los pitazos cada rato, lo único que van a hacer es automatizar. Y no van a comprender. Y no van a empezar a ser autónomos y responsables. Que en este momento lo que más necesitamos es esto, que sean autónomos, que sean responsables, que se cuiden. Entonces, estas son las cosas que atraviesan cualquier actividad. ¿Sí? Bueno, para seguir pensándolo. Bueno, las manchas, aparecieron los juegos, el salto. Bueno, ven acá yo voy anotando como ustedes describen las actividades porque esto lo vamos a ir trabajando. El trabajo en fila, ojo de abusar con trabajo en fila, después vamos a ir viendo de qué maneras podemos organizar la clase, de que hay distintas maneras, y no solamente la fila, que también ningún deporte yo espero en la fila para jugar con el otro, ¿sí? Entonces, bueno, están instaladas estas cuestiones que es tradicional, que vamos a ir viendo. A veces la fila es porque tengo un espacio reducido y prácticamente un patio donde no tengo espacio, entonces la fila es necesaria. No hay que descartar, no hay que prohibir las cosas, ¿no? Hay que hacerlas con necesidad y, digamos, con conciencia y críticamente. Tomo esta decisión porque tal cosa, ¿sí? Es un poquito como ustedes van a ir viendo acá, en esta diversidad de profesores, de escuela pública, escuela privada, cómo ellos van poniendo su impronta y sus matrices de aprendizaje están ahí. Y también esto que los atraviesa, que es la escuela, la cantidad de horas, esto que muy bien, no sé quién dijo, que me representó muchos años atrás, corrió para otra escuela. Entonces ni hizo reflexión, se fue corriendo. Entonces, bueno, que estas cosas ustedes vayan pensándolas para que no les pase el día de mañana, que no lleguen a esta situación, que a veces es necesaria, pero a veces no nos deja disfrutar del trabajo o de lo que va pasando, ¿sí? Porque necesitamos muchas horas para vivir, lamentablemente. Bueno, comparto la pantalla. Muy rica la experiencia, estaría bueno que todas las clases traigan así unas cuestiones para analizar y para reflexionar. Voy a compartir y voy a tratar de explicar ese pequeño power. Voy a intentar no ser tan discursiva, ¿sí? Quisiera que ustedes me intervengan, me pregunten. La mayoría ya lo estuvo mirando. ¿Qué preguntas les surgieron después de la lectura y después de mirar el power? ¿Hay preguntas en el chat? No vi ninguna. Tiene mala colección. Es la pregunta clave acá. Se me cortó el Zoom, no importa. ¿Qué va a hacer? Por suerte queda grabada. Bueno, vamos a compartir. Ustedes me van diciendo, por favor. Si se ve, espero que tengo que cerrar esta parte. Tengo que salir de acá. Ay, esperen que se me borra. Sí, borra. ¿Ninguna pregunta? Los que leyeron la clase, los que pudieron leer un poquito más. Yo voy a compartir. Profe, ¿Sí? en el documento número 2, que habla de la comprensión de educación física, en una Sí. parte hablaba de la lectura, Bien, cómo perfecto. propiciarla para los chicos. Claro. ¿Y cómo se te ocurre? Nosotros en nuestro caso, o sea, yo estaba pensando, son pocas clases y como comentó un compañero, es solo media hora y qué hacer para propiciar la lectura, porque es muy poco tiempo. Lo que decía de los chicos, me gustaría que se vinculen más para que el grupo sea más unido, que le cuesta un poco.
¿Y en qué momento metería la lectura o la Claro, escritura? o la digamos? escritura. Bueno, yo Y te doy daba como algunos. 13 tips en el documento, pero Ninguno puede pensar que eso, lo puedes llevar a cabo. Bueno, ahora cuando yo sí, vaya describiendo este pequeña filmina, voy a ir dando algunos ejemplos acerca de lo ok. que vos me decís, y tenés razón, es muy ambicioso porque tenés poco tiempo. Pero ¿cómo introducir esto de manera transversal, sin cortar la clase? Porque los chicos no van a querer escribir, tenés razón, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo podemos ir haciéndolo de a poquito? Y bueno, y a ver cómo te sale, porque viste que estos profes son muy tradicionales. Entonces ahí yo te diría, anda lento, lento, pensalo, proponelo, pero anda lento. Bueno, entonces, lo principal es llevar tiza. La tiza salva, porque pueden escribir en el piso, y llevarse hojas, ustedes, hojas y lápices, para que los chicos escriban, si quieren que escriban en el momento, y lo tengan disponible ahí, porque si no cortan la clase. Esto es algo que, bueno, son organizaciones de la clase. Bueno, esta es la bibliografía que va a introducir a este pequeño documento que yo les voy a contar, el capítulo 6, el capítulo, principalmente este que nombró la compañera, ¿sí? El de la comprensión, que es el que define un poco esto, pero también en el 6 yo tomé algunas cuestiones, y el de la consigna, que está en el de Jorge Gómez, que yo lo achiqué porque era muy largo, pero ustedes lo van a encontrar, ¿sí? En el capítulo 7 de Jorge. Bueno. Entonces, sigamos. Esperen que hoy está medio power, me están dando lento. Bueno, entonces la primera pregunta es, ¿qué es comprender? ¿Qué les parece que es comprender? ¿Qué les da idea en la comprensión? ¿Sí? Con ese niñito que está ahí. Están dando mal el... Poder hacer con lo que se sabe. Poder hacer con lo que se sabe. ¿Qué más? Poder Una acción transferirlo. cognoscitiva. Poder transferir lo que dijiste, cognoscitiva. A ver, expresate No mejor. sé qué dije. No sabes qué dijiste. Bueno. Razonar, dar una lógica que podamos entender. Razonar, dar lógicas, perfecto. Ahí va saliendo. ¿Qué más? Fíjense en este niño, en esta niñe, que no podemos ver, para mí es una niña, pero bueno, puede ser un niñe. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Andando en monopatín. Está andando en un monopatín. ¿Qué más? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es la acción motriz? Creo que profe. Está frenando. Está frenando. Muy bien, no sabemos qué va a pasar. Si la acción es cruzar la calle o no cruzarla. Esa sería la acción motriz, ¿no? Lo que se ve es que está andando en patineta, pero la acción motriz tendríamos que tener un poquito más de información porque no la vemos. ¿Cómo hace para frenar, para hacer este acto de acción motriz? ¿Qué les parece? ¿Qué tiene que hacer? Tira el cuerpo para atrás y coloca la pierna en el piso. Bien, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está haciendo fuerza, está haciendo equilibrio, está tratando de mantenerse y al mismo tiempo no caerse. ¿Sí? Simplemente eso. Para eso necesita conocer su cuerpo. Fíjense qué importante. Y ahí pueden pasar dos cosas. Que venga el papá y le diga, bueno, no, ponete así, hacete así, gírate así y gira para la derecha. Punto. Se acabó el problema. Y otra cosa es que venga un papá y le diga, o un profe ocasional le diga, fíjate, ¿te conviene poner la pierna así? A ver, ¿cómo estás haciendo la fuerza? ¿Con qué mano te sentís más segura? Bueno, fíjame, contame qué te está pasando ahora. Va a ir comprendiendo lo que le pasa a través de mis intervenciones. ¿Sí? Entonces, podríamos pensar que el comprender, ahí como dice la bibliografía, es un estado o capacidad que va más allá de la posición de la información, de lo que me dice el otro. Porque por más que el otro me lo diga, yo no lo voy a comprender. ¿Sí? O un modelo o una imagen. Muchos de los padres, ¿qué hacen? Se paran y le dicen, así como lo hago yo. Y bueno, no es profesor, no sabe lo que está haciendo. Y el pibe copia un modelo, pero después no sé si ese modelo le va a quedar, o lo va a comprender. Quizás le quede, pero automático. ¿Sí? Implica ser capaz, y la capacidad tiene que ver con ese hacer, con ese conocimiento. ¿Qué hago con ese conocimiento? Y ahí lo que dijo alguien, que la transferencia, bueno, que trascienda lo aprendido, ¿sí? Que después de subirse a esa patineta, pueda subirse a un árbol, pueda subirse a una soga haciendo equilibrio, o a otra bicicleta, que sería lo ideal, ¿no? Como piensa el papá, ojalá después de esto se suba a la bici. Y ahí le pone las rueditas y ve qué hace, bueno, cómo puede aprender a andar en bici, ¿sí? Entonces, un poquito para cerrar esta primera parte,
el tema de la comprensión tiene que ver con unas competencias o con un desarrollo de varias habilidades y no de una sola, ¿sí? No separadas, sino todas juntas actuando, que le permitan conocer y operar los contenidos que se fueron apropiando en diferentes clases. Esto pensándolo en la clase, ¿no? Después de analizar esto que es la comprensión. Y esto de superar el hacer por el hacer mismo, porque me lo están diciendo, ahí uno de los chicos destacó que los chicos hacían lo que la profe decía, pero por otro lado se le escapaban, ¿no, Lucas? Era como que me quedó esa cosa, ¿no? Los chicos hacen lo que la profe dice muy ordenadamente, pero hay algunos que se van, se cuelgan por allá, y bueno, ahí están los problemas, ¿sí? Entonces, esto del hacer por el hacer, sin justificación, o sin comprender, o sin pensar lo que estoy haciendo, es como algo en el vacío, que es lo que hace el profesor generalmente, no todo, ¿sí? Entonces, esto de comprender es poder justificar, alguien dijo razonar, muy bien, hacer una hipótesis y poder contar lo que me pasa y fundamentar la importancia. No le vamos a pedir a esta niña que haga esto, pero de alguna manera ella va a ir contando, si yo le pregunto, si le fue difícil, de qué manera, si le gustaría subirse o no, voy pensando en sus miedos, pero ella va a poder fundamentar su hacer corporal y motriz a través de esas intervenciones. ¿Entiende? Y si no, está la otra que se sube, no puede y se va. Entonces, después de pensar esto, ¿será posible ustedes, profesores de educación física, que trabajen la comprensión en las clases? ¿O es muy difícil? ¿Qué podemos trabajar en esto de la comprensión? Y ahí, bueno, se juegan estas cuestiones que hablamos antes, ¿sí? Se juega esto de las matrices, la bibliografía escolar y el hábitus. El hábitus tiene que ver con una enseñanza mucho más arriba de un grupo de personas. Esto lo vieron con Bourdieu. ¿Se acuerdan cuando vieron Bourdieu? ¿Lo vieron en alguna parte, en alguna materia? Bueno, digamos, un control establecido de un grupo de mucho tiempo, que establece un hábitus. Y el profesor se va como acomodando a ese hábitus. Y es un problema, ¿sí? Entonces, fíjense, las prácticas de la enseñanza van atravesando estos tres globos y van pensando, por un lado, en estas cosas que pujan, que van y que vienen. Por un lado, el campo y la trayectoria disciplinar, la historia de la educación física que está fuertemente todavía en la escuela y que sigue. Esta trayectoria didáctica específica y disciplinar que sigue estando con una educación física que avanzó y pensó en lo pedagógico. Esto es el gran avance, ¿sí? Y las políticas educativas que atraviesan, ¿sí? Con los diseños curriculares y van normando o van pensando en esta educación, que en este caso me gustaría que sea humanista. Y bueno, con la formación docente vamos intentando, fíjense que está al final, como bien grande, que estas matrices, que esta biografía, el hábitus no, porque todavía están lejos, van a empezar a conocer, van a empezar a incluirse en estas pequeñas cuestiones del hábitus. Pero acá lo simbólico, ¿no? Lo que simboliza, que ustedes lo van a palpar. ¿Cómo puedo ir reconstruyendo esto y transformándolo, poniéndolo en presencia? ¿Sí? Pensando qué me pasa y qué hago. Y si sale esa matriz, y si sale esa biografía escolar, reconocerla, reflexionar sobre ella y pensar cómo la puedo ir modificando. Y ahí está la filosofía y la pedagogía, que es muy difícil. Esto que yo llamo el antes de entrar al profesorado, el durante, cuando ustedes estudiaron y están estudiando ahora, y el después, cuando se van a desarrollar como futuros profes. ¿Sí? Esto sería su trayectoria, los que van a hacer. Entonces, la pregunta sería, y estaría bueno que la pudieran incorporar ahí en la autoevaluación, es, ¿cuáles son los modelos internos de aprendizaje que cada uno tiene cuando va a las prácticas? Esto lo van a ir descubriendo, no lo saben. Entonces dicen, no, yo soy retransformadora, porque... y van a la clase y los ponen en fila y tocan el silbato, bueno, eso me lo van a contar, a ver qué les pasa. Porque el shot de la práctica es difícil, ¿sí? Eso que habíamos estado hablando antes. ¿Cuál es la relación de cada uno? En nosotros entramos todos, ¿no? Ustedes, nosotros, los profesores, la escuela, con sus propios modelos internos de aprendizaje. Es una lucha interna, ¿no? Que vamos transitando. Ustedes están descubriendo cuál es ese modelo interno de aprendizaje, porque tienen lo de la escuela, tienen lo del profesorado y ahora van a tener lo de la escuela de prácticas. Entonces ustedes van a ir descubriendo ahí cuáles son sus modelos, o sus formas, o qué es lo que quisieran cambiar. Y ahí entra la matriz, ¿sí? ¿Cuál es la matriz de aprendizaje que hemos forjado en relación con los saberes corporales? Ahí entramos a pensar en la educación física.
Hay algunas matrices que son fuertes de todas las áreas, pero yo digo, ¿cuáles serán las de corporales y lúdicas, expresivas, en contacto con el medio ambiente? Esto que nos propone el diseño, estas prácticas diversas, en ambientes diversos, ¿sí? En tu trayectoria escolar y en tu pasado por la formación docente, que la formación docente acá es la formación inicial, lo que ustedes están ahora pensando, ¿sí? En esta cuestión de las matrices, ¿sí? Yo quiero leerles lo que es una matriz. Ustedes seguramente ya lo habrán visto en otras asignaturas. Está acá en el capítulo 6 de formación docente, factores incidentes en la enseñanza de la educación física. Se los voy a leer en la página, por si después lo quieren retomar, en la página 131. ¿Sí? Dice, definimos como matriz o modelo interno de aprendizaje a la modalidad con la que cada sujeto organiza y significa el universo de sus experiencias, su universo de conocimiento. Esta matriz o modelo es una estructura compleja y contradictoria, ¿sí? Con una infraestructura biológica. Fíjense que lo biológico entra en juego y mucho, y más a nosotros, los profesores de educación física. Está socialmente determinada e incluye no solo aspectos conceptuales, sino también emocionales, efectivos, ¿sí? Y esquemas de acción, que ustedes van a ir analizando a ver cuáles aparecen en esas prácticas. Este modelo, construido en nuestra historia de aprendizajes, sintetiza en cada aquí, ahora, nuestras potencialidades y nuestros obstáculos. ¿Sí? Porque por un lado los va a dejar avanzar, pero por otro lado va a empezar a obstruir, va a empezar a ser como una barrera. Estas matrices no constituyen una estructura cerrada, sino una gestaluntum. Es como una totalidad, esto de mirar el todo y las partes. ¿Sí? Esto lo vieron seguramente en psicología. Una estructura en movimiento, susceptible de modificación, a excepción de los más extremos grados de la patología. Esta frase destaca y mucho, y ustedes tienen que trabajar sobre esas matrices y ver lo que está pasando, cómo la van transitando y de qué manera van soportándolas, ayudándolos a sostener esta práctica docente, que va a ser muy poquita. Entonces estaría bueno que ustedes vayan contándome estas cosas, ¿sí? ¿Qué les va pasando? ¿Cómo inciden esas matrices? En este caso, en las prácticas, ¿sí? Porque la profesión todavía está lejos para ustedes, por eso no las llamamos prácticas profesionales, llamamos prácticas preprofesionales, están antes de ser docentes. ¿Sí? Bueno, y ahí empieza un poquito esto de la enseñanza para la comprensión. ¿Qué significa comprender? Ya lo habíamos pensado, ¿no? Pero hoy nos metemos bien en la clase y pensamos que para poder comprender tenemos que ser mediadores, ¿sí? Porque si somos conductores, muy difícilmente. No quiere decir que no usemos alguna, pero si yo quiero que los chicos aprendan, voy a tener que mediar. ¿Sí? Voy a tener que mediar entre su conocimiento y lo que yo sé y lo que pueden llegar a ser. Acá empiezan a aparecer esto que aprendimos en el primer cuatrimestre, las estrategias didácticas, ¿sí? Que el profesor es un coordinador de grupo y no es una persona que dirige, ¿sí? Que maneja y que domina el grupo. Estas palabras que resuenan tanto. No, re bien le fue en la práctica, porque los tuvo a todos derechitos uno al lado del otro. ¿Sí? No, esto para mí no es la educación física que yo quiero esperar. Quiero esperar un profesor que coordine, que medie, que pueda incidir en alguna problemática desde la mediación. Y ahí aparece esta mirada integradora de todos los conceptos, lo que quiso decir ahí uno de los compañeros, lo cognitivo, lo emocional, lo relacional, lo cultural. ¿Sí? Bueno, estas acciones importantísimas que van a generar un aprendizaje motor significativo. Este aprendizaje motor significativo, que son nuestros destinatarios, va a tener con comprender lo que hace, ¿sí? Y ahí va a aparecer esto de lo estratégico, cómo hago, para qué lo hago, de qué manera lo hago, ¿sí? Y en ese modelo estratégico, en esa manera de aprender estratégicamente, voy a pensar en el grupo, cómo construyo con el otro, o con el otro, ¿sí? Y también pensando en lo motor global, ¿sí? De lo global a lo específico. Bueno, pensando en esto que ustedes ya lo vieron de las estrategias y todo lo que vamos pensando, pueden preguntar, vamos a definir esta buena enseñanza. Yo transcribí esta frase que me pareció importantísima, poder compartirla con ustedes. La buena enseñanza exige tomar decisiones reflexivas.
relacionales y conscientes. ¿Sí? Esto es muy difícil, pero hay que tratar de hacer algo consciente para poder cambiar. ¿Sí? El maestro no puede apoyarse únicamente en su instinto o en un conjunto de técnicas preestablecidas. No es algo que yo, hoy voy a hacer lo que quiero. No, el maestro tiene que pensar, tiene que organizar su clase. ¿Sí? Más bien, uno debe reflexionar en una manera crítica y analítica en lo que sucede. Esto de leer la clase. Poder leer la clase y poder pensar desde ese lugar. ¿Sí? En las opciones posibles que ustedes contengan en ese pequeño espacio que están. En otras palabras, el maestro debe reflexionar en los síntomas, en el estado y en el general del paciente. Acá lo está haciendo un parafraseo como si fuéramos médicos, cosa que no somos, ¿sí? Pero bueno, pensar en las problemáticas, ¿sí? En esas personas que están integrando ese grupo para poder ayudar y dar respuestas. ¿Sí? Esto hay que practicarlo, no es sencillo, yo lo digo así muy burdamente, pero hay que practicarlo. Y seguramente vas a equivocarte y vas a tener que volver a empezar. ¿Sí? Porque miren este esquema. Hay una realidad, que es tu escuela, y es tu grupo que te tocó. Porque ahí hablaron que 2 grupos diferentes, el profe hizo algo diferente. Algo habrá pasado para que haga algo diferente. ¿Sí? Hay un análisis específico, científico, que es el que ven en el profesorado, y está el análisis empírico de los datos de la realidad, de la observación que ustedes hacen. Y ahí va el conocimiento. Ahí se cruza este conocimiento. ¿Sí? El de los niños, el de ustedes, el que reciben del profesorado. ¿Sí? Y esto tiene que ser una transposición didáctica. Esto que se acuerdan con Terigi, se lo vieron en los primeros años, es lo que llamamos el contenido escolar. ¿Sí? ¿Cómo hacerlo para que los niños puedan entender, ¿sí?, qué es el handball culturalmente, pero no específicamente y científicamente con todo lo que... ¿sí? ¿Se entiende un poco? Entonces, ¿cómo ese conocimiento se traduce en una praxis educativa al final en una clase? Que son ustedes los que van a intentar hacer esta transposición didáctica. Y el diseño curricular, que ayuda. ¿Ayuda con qué? Con las normativas, algunos diseños más reflexivos que otros, pero y nos están marcando el rumbo. ¿Sí? Esto es importante que ustedes lo sepan. El diseño curricular marca el rumbo. A veces pone algunas trabas porque de alguna manera es un recorte, y el recorte a veces nos cuesta. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahora? Me quedan como creo que 3 o 4 filmines, pero bueno, quiero parar un poco para no hablar tanto sin que ustedes me puedan preguntar. Bueno, y acá aparece netamente la acción. ¿Qué hacemos cuando empezamos a enseñar para la comprensión? Miren las acciones que hay ahí. ¿Sí? Explicación, ejemplificación, aplicación, comparación y contraste, justificación, contextualización y generalización. Todas son acciones que no tienen por qué darse así de esta manera, porque no es verticalista, sino pensando que todas estas acciones tienen que aparecer en el proceso de enseñanza. Porque los chicos y las chicas tienen que poder ejemplificar, el profe tiene que poder explicar de su pequeño mundo las consignas, tienen que poder aplicar eso que el profe explicó, ¿sí? Tienen que empezar a entender y comparar y contrastar con otras técnicas, otros modelos, otras maneras de jugar, y tienen que poder justificar lo que dicen, lo que hacen, ponerlo en palabras, ¿sí? Contextualizado y generalizado, porque siempre hay una totalidad, no me puedo quedar en lo específico, porque ese es un problema, ¿sí? El pase sobre hombro, el remate de handball para hacer el gol, ¿sí? El tiro suspendido. Entonces ahí es como que tenemos que corrernos de estas palabras, ¿sí? Aunque los chicos van a decir, uy, miren qué bien cómo tiró el tiro suspendido. Ustedes saben que es mucho más que eso, ¿sí? Bueno, y ahí empieza a aprender. Empieza a aprender y empieza a comprender genuinamente, porque es lo que puede hacer. Lo genuino tiene que ver con lo de cada uno, lo que cada uno puede hacer. Eso es muy importante que ustedes lo puedan tener en cuenta, ¿sí? Es esta capacidad de adquirir información, ¿sí? De poder recibir lo que me enseña el profe, ¿sí? Y habilidades para aplicarlas con flexibilidad y de modo apropiado a una situación nueva e imprevista. Esto que les dije de la patineta, ¿sí? Como esta niña que está andando en patineta puede transformar esa información en otra situación diferente, pero aplicando el equilibrio, la fuerza, el freno, esto de pensar, ¿sí? Bien, ahí estamos nosotros. Para esto, para lograr esto, habría que evitar, ¿sí?, muy tempranamente y antes de la enseñanza, los movimientos mecánicos y repetitivos, porque lo único que hacen es, ahora yo les voy a contar
cómo yo aprendí a nadar a espalda y los problemas que me trajo. Ahora, cuando deje de compartir pantalla, se los voy a mostrar ejemplicamente desde acá, ¿sí? Desde sentada en mi silla. ¿Por qué? Porque estos mecanismos repetitivos a temprana edad lo que van a hacer es cerrar el movimiento y no van a permitir la búsqueda de la mejora de su propia técnica o de su propia manera de resolver, ¿sí? Porque nosotros pensamos que, acuérdense que estos niños son cada diferentes y que son actores y constructores de su propia acción motriz. Entonces, esta actividad cognitiva que bien mencionaron ahí es la elaboración de respuestas. Y podemos tener tantas respuestas como niños tengamos en la clase, ¿sí? Entonces, ahí esto es, digamos, lo que estamos pensando en un aprendizaje motor significativo. Ahora me preguntan, una vez que aprendió, una vez que está en un nivel elevado porque ya va a competir, no cuando es niño, ¿no? Cuando es más grande, y va a necesitar esto mecánico y repetitivo, pero ya lo aprendió, entonces la repetición mecánica va a servir para mejorar, ¿sí? ¿Se entiende esta diferencia? Pero si yo lo hago repetir desde niño, es el problema, porque no estoy elaborando la comprensión. ¿Lo voy a necesitar? A veces sí, lo voy a necesitar, pero no en los primeros momentos, ¿sí? Entonces, ¿qué es enseñar? ¿Y cuáles serían los pasos que ustedes tendrían que dar cuenta en cualquier lugar? Yo digo, miren, hasta cuando enseñan de hacer el abdominal a su alumno particular, hasta en ese momento. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por qué globito empezamos? ¿Quién me dice? A ver, vieron que están en círculo. A mí me gustan mucho los círculos, más que las líneas rectas. ¿Por dónde empezamos en este círculo? ¿Qué les parece? ¿Quién me dice ahí? Yo no lo veo porque... Identificar limitaciones y posibilidades. Identificar ahí, ¿empezamos? ¿Están de acuerdo todos? Activar saberes previos. Bien, activar saberes previos, ¿sí? Entonces, comienzo por acá. Este sería el inicio. Yo digo, bueno, ¿qué saben de lo que voy a hacer? ¿Sí? Y relacionado con lo que yo quiero enseñar. Entonces hay dos disputas ahí, los logros, lo que yo quiero que los chicos aprendan y lo que los chicos saben de ese tema. Y lo tengo que poner en tensión, tengo que pensar algunas actividades para que esto aparezca, ¿sí? Una vez que activé, ¿sí? Tengo que ejercitarlo, no repetitivamente. ¿Cómo lo ejercito? Con la variabilidad de la práctica, ¿sí? Diferentes elementos, diferentes pesos, diferentes arcos, diferentes pulserías. Ahí viene la ejercitación. Y empiezan a aparecer estos dos globitos, el esforzarse y el identificar, ¿sí? Entonces, ahí voy a empezar a darme cuenta que algo no me sale y que tengo que practicar, porque si no, no me va a salir. Y empiezan a conocer, esto es ESI, esto es la ESI. Empiezan a identificar qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Esto no es malo, es positivo, ¿sí? Es conocerse. Y a partir de eso el profe tiene que inferir, tiene que trabajar pedagógicamente sobre las diferentes corporalidades, sobre lo que saben hacer y sobre lo que no saben hacer, ¿sí? En este circuito no puede faltar la reflexión, que fíjense que ustedes mismos me dijeron por dónde empezamos, y la reflexión está acá. ¿Pero yo puedo empezar así? No, pero el reflexionar está siempre ahí. Yo diría al final, pero también entre esas flechitas que vamos pensando en la reflexión. Este reflexionar, pensar en lo que estoy haciendo, ahí quería destacar algo que dijo una de las compañeras, que les hizo reflexionar, pero no les hizo reflexionar, porque ¿qué les dijo? Les dijo lo que estaba bien y lo que estaba mal. ¿Eso es reflexionar? Bueno, ahí esa pregunta que dejo abierta, ¿no? Entonces reflexionar es pensar, hacerlos pensar cuáles fueron las equivocaciones, qué cosas debo mejorar, cuáles son los aspectos positivos, qué aprendí hoy, y de qué manera tengo que mejorar para la próxima clase, ¿sí? Es difícil esto, súper, pero es la base del aprendizaje, en donde estén, no se lo olviden, ¿sí? Porque esto es enseñar. Y muchas cosas más, no te van a ir atravesadas, pero bueno, pensando desde digamos, lo metodológico, lo que parte de la metodología del aprendizaje, de la enseñanza, quizás saben que son dos caminos que van a ir acompañando. Y el aprendizaje grupal, que obviamente va a ir posibilitando este enseñar y este aprender, ¿sí? Esto no puede faltar, por eso en estos 2 años de pandemia nos quedamos un poquito atrasados, como dicen en el proceso, porque nos faltó lo grupal, nos faltó la comunicación, pudimos hacer algunas, pero no hablamos con todos, hay una escuela que dijo que no pudieron, que se atrasaron, y bueno, etcétera, etcétera. Nos metemos en la clase, fíjense que ustedes
ya dijeron un montón de estas cosas, ¿sí? Ahora tenemos que identificar cuáles son las que no salieron y cuáles son las que son más tradicionales, ¿sí? ¿Cuáles son las que son más tradicionales y salieron? ¿Qué les parece? Los escucho, ¿eh? Pueden levantar la mano, yo acá no los veo porque como cambié de lugar. Inicio, acondicionamiento. Bien, eso se vio en todas las clases, muy bien. ¿Qué más se vio? Reflexión final, sí. Momento central, sí. Por ahí no tanto porque las clases eran muy cortas, pero bueno, hubo un momento donde el profe hizo un juego y desarrolló un tema, porque ustedes me lo dijeron, no sé, algunos dijeron iniciación al handball, otros dijeron, no me acuerdo ahora, lo anoté por ahí. Bueno, pero cada grupo cada profe fue contando esta tradicional manera de armar la clase. Pero fíjense, la post-tarea y la preparación de la clase. ¿Dónde estuvo? ¿Hubo momentos? No, Sí, hubo una persona que dijo que la los preparación. No hubo en general, si tenés razón, pero a ver, comentemos un poquito lo que dijo Gaby, que la profe los acompañaba a sacarse el delantal. Y ahí puede aprovechar para hacer una post-tarea. ¿Qué le puede decir? Bueno, a ver chicos, ¿le puede dejar una tarea en el pizarrón de educación física? ¿Sí o no? Y ahí lo que me preguntaba la compañera. Es una práctica de lectura-escritura. La profe le escribe en el pizarrón, para la próxima, googleame en San Google 2 diferentes tiros al arco y decime de qué deportes son. ¿Puede ser posible esto o no? ¿Es una tarea o no? Sí, profe. Pensé que se había venido. Bueno, simplemente estoy trabajando en lectura y escritura, ¿o no? Bueno, para la próxima, escribí 3 reglas para un juego y tráemelos y explícamelas. Lo hacemos en la clase. Pequeñas cosas que van apareciendo como prácticas de lectura y escritura. Entonces, fíjense qué sencillo. Cuando empiezo la clase les voy a buscar para sacarse el delantal en el caso de la escuela pública. ¿Y qué les digo? ¿Cómo están, chicos? ¿Pudieron hacer la tarea? ¿Se acuerdan lo que les dije? Y voy introduciendo el tema que yo quiero dar, de una manera comprensiva. Porque ¿qué van a hacer ellos? Van a buscar dónde esa tarea. En San Google, ¿no es cierto? Pero también pueden buscar en el club, también pueden buscar en el poli, en el CEP, donde vayan. Y eso es la cultura, eso es poder pensar en la cultura de ellos. Entonces, estas 2 cuestiones que por ahí están un poco más. Ahora vieron que está aceitado lo de la computadora, eso podemos ya en esta etapa, el profe no zafa de esto porque todos tienen que tener computadores y todos los chicos ya tienen Classroom, tienen aulas virtuales, y hay que aprovecharlas, pero hay que aprovecharlas de manera significativa, ¿se entiende? No le voy a preguntar, ¿cuántos músculos tiene tus brazos? ¿Es importante eso? No, pero por ahí le puedo preguntar, porque la maestra de naturaleza está trabajando las partes del cuerpo, y yo le puedo decir, bueno, a ver, ¿qué partes del músculo trabajaste hoy? ¿O qué partes del cuerpo trabajaste hoy? Y si están un poquito más avanzados, están trabajando los músculos, hasta le podríamos preguntar si identificaron algún músculo. Eso trabajando siempre con la maestra, ¿no? Porque si no queda descolgado. ¿Sí? Son algunas ideas que uno puede ir pensando. Bueno, ahí aparecen las estrategias, que esto no lo voy a explicar porque ustedes ya lo saben, ¿sí? Cómo aparecen las estrategias, los tipos de estrategias. En síntesis, la estrategia se define por la consigna. La consigna es cómo les voy a decir esa tarea. Y esa consigna expresa tu filosofía y tu sentir pedagógico. Y ahí les voy a dar un ejemplo. Yo puedo decir, corran 3 vueltas a la cancha, hagan 4 flexiones de brazo y 4 saltos. Cuando terminan me avisan. Y me quedo sentado mirando cómo los chicos corren, saltan y hacen la entrada en calor, famosa de la clase. ¿Sí? O les puedo decir, bueno, a ver cómo están, cómo se sienten hoy, tómense las pulsaciones. Bueno, ¿cómo tomamos las pulsaciones? El profe le explica. Bueno, les voy a proponer correr por todo el espacio sin chocarse durante 1 minuto. Vamos a tratar de mantener. El que no puede, para y camina. Y ahora los voy a llamar otra vez y vamos a ver cómo están las pulsaciones. ¿No corrieron? ¿No hicieron también resistencia? ¿Es necesario estas vueltitas a la cancha? Fíjense que no cambio la tarea, lo estoy transformando. Entonces fíjense cómo una consigna de diferente manera puede cambiar muchísimo, ¿sí? Y así podemos encontrar muchos ejemplos. Ahí en el capítulo 7 de Gómez van a encontrar más ejemplos, yo estoy yendo muy rápido por la hora, pero van a encontrar.
Entonces, en síntesis, la consigna debe procurar siempre establecer un problema que va a dar una respuesta, no un problema negativo, un problema en positivo, ¿sí? Crearle el problema para que piensen y puedan resolver de diferentes maneras, ¿sí? El tiempo de pensar y elaborar las propuestas y las respuestas son diferentes para cada uno, entonces ahí tenemos que, yo digo, ponernos un bozal en la boca y esperar un poquito, a ver qué pasa, cuántas respuestas salen, porque vamos a pensar en la personalización, lo que tiene que ver con las diferentes corporeidades, y cómo ellas se manifiestan de manera personal en cada una de las respuestas motrices, ¿sí? Siempre tiene que aparecer la interrogación y la reflexión mediados en esa clase, en esa consigna. No hay una manera única, no hay una receta. Ustedes van a ir elaborando y van escribiendo, con estas sugerencias que yo les doy, en los juegos, diferentes consignas que tiendan a pensar en estas cosas, que es muy difícil, pero yo sé que lo van a lograr. Entonces, la consigna, y para ayudarlos un poco más, fíjense, las filminas, deben recurrir a todas las vías sensoperceptivas posibles, porque eso es trabajar la variabilidad de la práctica. Puedo usar la música, puedo usar la emoción, puedo usar más lo auditivo y no tanto lo visual, puedo taparle los ojos, bueno, trabajar en estas cuestiones que tienen que ver con lo sensorial. Esto seguramente lo habrán visto en gimnasia formativa, en otras materias que tienen más afinidades con el aprendizaje motor, ¿sí? Bueno, y ahí pensar, esto lo voy a hacer muy rápido, ahí el profe Gómez da muchos ejemplos de esto, yo simplemente les voy a hacer pensar en los tipos de consignas. Hay consignas multidimensionales y hay consignas unidimensionales. Esto tiene que ver con lo abierto y con lo cerrado, ¿sí? Yo tengo que empezar con algo abierto para después ir cerrando ese embudo, pero no puedo empezar con algo cerrado, porque si no estoy limitando, ¿sí? Y bueno, y ahí aparecen estas características de las actividades multidimensionales o consignas abiertas, porque me van a permitir lo polivalente, que esa misma acción se pueda ejecutar en diferentes maneras, situaciones y sentidos, que sea espiralada, que la puedo usar y que pueda empezar a pensar como una espiral, en tareas abiertas, donde va a aparecer la creación y donde va a aparecer la exploración, ¿sí? Diversos contenidos que se van incorporando y no uno solo y verticalista, ¿sí? El deseo del aprender que va a aparecer, ¿sí? Y esto de la construcción de la verdad. Cada uno tiene su verdad y sabe qué le pasa con su cuerpo. Y esa es nuestra tarea, que ellos vayan conociéndose, ¿sí? Y que vayan queriéndose también, ¿sí? Porque vamos a encontrar a muchos niños que no les gusta su cuerpo, y otros que por ahí por demás. Entonces vamos a tener esta construcción de verdad de acuerdo a estas tareas. Cuando pensamos en las unidimensionales, tienen que ver con tareas cerradas, con un único aprendizaje, ¿sí? Con una cosa homogénica, todos tienen que aprender de la misma manera y al mismo tiempo. Ahora yo les voy a contar un caso mío, que yo soy zurda, con el tema de las metodologías, no sé si se los conté en algún momento, ¿sí? El deseo de aprender acá está mal, desaparece o por ahí desvanece, porque no hay un incentivo, no hay una manera, no me están invitando a participar, ¿sí? Y hay transmisión de contenidos, transmito un contenido para que el otro lo reciba, ¿sí? Bueno, entonces ahí ustedes van a ir pensando cómo elaborar. Obviamente, bueno, acá hay ejemplos, pero esto por ahí no lo voy a dar hoy porque es muy complejo y no viene el caso, pero después ustedes lo leen, ¿sí? Entonces las consignas deben siempre estar pensando en estas cosas, estas cuestiones, ¿sí? La elaboración de ella, el destinatario, el contenido que quiero enseñar y la actividad que se va a desarrollar con esta consigna. Todo el tiempo este circuito va a estar presente en sus clases. Lo importante es que ustedes vayan pensando cómo elaboran la consigna, ¿sí? ¿Y qué es comprender en esa consigna? ¿Sí? Ahí la reflexión de Paulo Freire en este sentido es establecer una estrecha vinculación entre el comprender y la acción, entre las diferentes culturas y lo que puedo hacer, etcétera, etcétera. Pueden ahondar ahí un poquito más en esas teorías que ustedes seguramente ya las habrán leído y habrán pensado en las primeras etapas de la carrera, ¿sí? Y les dejo estas preguntas, ¿sí? ¿Qué será comprender en educación física? ¿Cuáles serían los interrogantes? Son muchos. Acá yo les dejo 3. El primero tiene que ver de qué manera ustedes pueden pensar en la comprensión, pedagógicamente. ¿Qué tipo de consignas pueden empezar a elaborar? ¿Sí? ¿Qué comprenden acerca del grupo,
al cual pertenecen y su particular posición en él. Esto ya ustedes lo hablaron y me gustó porque empezaron a pensar en el grupo. Eso es muy bueno, estoy muy contenta. ¿Y qué conocen acerca de su corporeidad y su motricidad? Esto ya lo dije, ¿no? Empezar a conocerse, comprenderse, pero más que nada pensando en esta relación de la biografía escolar, que los chicos también tienen, esta imagen corporal que desarrollan, está desarrollada, ¿no? Porque ya tienen varios años, ¿cómo incide para su vida cotidiana y cómo comprenden en sus prácticas corporales las diferentes tareas, las ludomotrices y las que tienen relación con el ambiente. ¿Sí? Entonces, bueno, esto nos deja pensando a los profes de educación física cómo podemos interactuar y que aparezca esta enseñanza para la comprensión. Y acá ya termino, les voy a dejar una pequeña frase. Esta es una autora que es de nivel inicial, se llama Chiquilla González, tiene un Instagram, la pueden buscar, muchas veces hace vivos, si ustedes quieren indagar un poco más en el nivel inicial. Ella dice que enseñar es no estereotipar, es mover el orden de las cosas, inventar caminos, transformar la mirada, simbolizar, movilizar las reglas, convenir, crear, que en última instancia es, al fin, la gran operación del sentido. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos va a indagar, nos va a llevar a pensar en la práctica de la comprensión. Ojalá lo logren. Es difícil, ¿sí? Es bastante complejo, pero bueno, es algo que nos está desafiando hoy en día. Ojalá lo puedan hacer. ¿Sí? Bueno, les cuento cómo aprendí a nadar yo espalda, que me trajo muchos problemas, de lo que yo iba en los momentos repetitivos y mecánicos. Bueno, me voy a parar, porque si no, no lo voy a poder hacer. Yo iba a la colonia muy chiquita, y ya a los 6 años me metían en la pileta, y en el CEF, ¿vieron el CEF 13? Antes de que fuera INEF, era CEF 13. Estaba la colonia de niños y después estaba la profesora. Bueno, yo de los 6 años estuve ahí. Entonces, la profesora me tiraba al lago, pum, yo ya sabía nadar, ya había hecho inventación, y empecé con las técnicas. 6, 7 años, chiquita. Patadita de crawl, patadita de todo lo que ya saben ustedes. Entonces dice, bueno, espalda, bueno, dale, vamos a nadar espalda. ¿Cómo se hace la brazada de espalda? Bueno, yo la miro, yo así, la coloqué arriba, ¿no? Del natatorio, me voy a parar, a ver si me ven cómo hacía espalda. Entonces la profe se paraba, vamos, saco pulgar, meto chiquito. Saco pulgar, meto chiquito. Yo hacía esto, ¿me ven, no? Saco pulgar, meto chiquito. Bueno. Aprendí a nadar como pude, espalda. Llegué a primer año de profesorado, ¿qué pasó? Chao, bochada en espalda. Te falta la propulsión. Nada de explicación, así. Nada de explicación. Algunos ejercicios te dan. Por suerte tenía una profesora que era muy buena, Marta Sáenz, que ya falleció, que ella nos daba, nos daba mitad y mitad de la hora, y en la segunda hora reflexionábamos sobre los errores comunes. Y yo entendí que me faltaba la propulsión. ¿Sí? Porque yo hacía esto, me peinaba. Primer error de la brazada de espalda. ¿Qué me estaba faltando? El empuje. Bueno, y ahí dale en el agua, vanina, practicando la brazada de espalda hasta que la probé. Y una compañera muy, muy piola, que ella se paraba al lado mío, entonces cuando yo introducía el lazo en el agua, ¿qué hacía? ¡Tac! Me tocaba la mano. Y ahí yo mandaba la propulsión. Pero fíjense que ese aprender repetitivo, que yo lo estoy pensando ahora ya grande, ¿no? en esta etapa de profesora y de enseñante de profesores, y ese aprender repetitivo, que yo estaba chocha porque sabía nadar espalda, me tuve que desandarlo. Y es mucho más difícil desandar el error, ¿sí? que comprender lo que estoy haciendo. Entonces ahí ustedes, profes, si son profes de natación muy piolas, pueden simbólicamente, no digo que no muestren, porque a veces es necesario, no me voy a meter al plete y tengo que mostrar. Pero digo, ¿cómo puedo indagar en esa consigna y decirle a ese niño que empuje con la mano, por ejemplo, como barriendo una escoba dentro del agua? Fíjense qué pavada le digo para que comprenda que tiene que barrer. ¿Cómo es barrer? Empujar. Y va probando. Y le vas poniendo diferentes maneras de empujar. Con una manopla, sin manopla, con el compañero. Y vas variando la práctica. Vas haciendo la variabilidad de la práctica. ¿Sí? Bueno, eso porque me quedó cuando dije el ejemplo de la repetición. Bueno, me quedó poco tiempo para la pregunta, y preguntar un poco, pero me gusta. Bueno, ¿se entendió esta clase? Está escrita, está todo lo que ustedes pudieran comprender, a practicar las consignas, ahora tienen que hacer la planificación, ustedes tienen que entregarle al profe la planificación, no se duerman, porque si no, no van a poder practicar la primera clase. Los que vienen bien,
2 observaciones, ya la semana que viene empiezan a practicar, primera clase. ¡Ay, qué nervios! El profe tiene que mirar la planificación, así que se la tienen que entregar, ¿sí? Antes de la fecha, no se la pueden entregar un día antes, porque el profe tiene muchos. ¿Sí? Tienen que pactar última fecha de entrega con el profe y cómo van a hacer la entrega de la planificación. ¿Sí? La semana que viene no hay clases acá, pero ustedes pueden pedirme un online, pueden llamarme, profe, la verdad que necesito. Y bueno, vemos cómo podemos por ahí habilitar alguna hora, ¿sí? Porque como mañana Profe. no hay clases, sí, dale. Tengo una pregunta. Voy a tener la grabación.